Damos la bienvenida a nuestro director general, Washington Delgado, para el análisis, entrevistas y comentarios de su Informativo FM. Con el sello de Forever Music. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana y 33 minutos. Vamos a iniciar el segmento de opinión, análisis, y como hemos invitado a nuestros amigos oyentes a través del Twitter, el día de hoy quisiéramos comenzar esta semana definiendo o tomando algunas posiciones en las definiciones, porque entre el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional están desde la semana anterior definiendo algunos conceptos, y estos conceptos fundamentales que deben de influenciar en la campaña electoral que se avecina, y especialmente siempre enmarcados, como lo hacemos cada día en el Informativo Forever, para que usted, amigo y amiga que nos escucha, tenga esos elementos de juicio para poder exigir los derechos, para poder cumplir nuestras obligaciones. Hoy día, lunes 22 de octubre del 2012, iniciamos esta semana que, más allá inclusive de conocer los candidatos que deberán ya comenzar a inscribirse, es fundamentarnos cómo va a efectuarse la campaña electoral. ¿Cuáles son las definiciones que el día de hoy quisiera proponerle a ustedes, amigos, oyentes, conversar? Las definiciones son: ¿qué es opinión? ¿Qué es la actitud que se expresa en la opinión? ¿Qué es promoción electoral, promoción indirecta? ¿Y qué son las redes sociales? Es obvio que son definiciones conocidas, son definiciones que ya las hemos conversado inclusive en este informativo, pero van evolucionando, y es cierto que hay que reconocer que las definiciones, y cualquiera que sea, dependen de la posición que da a su vez la visión, en este caso en la política, de cada persona, de cada grupo, de cada colectivo. Y por eso es que inclusive el término democracia no ha sido posible hasta la fecha definir qué es democracia. Ayer en Cuba, por ejemplo, se realizaron las elecciones libres de los representantes a las asambleas, a la Asamblea Nacional en Cuba. Y Joanny Sánchez, a través del Twitter, nos fue narrando cómo fueron las elecciones en Cuba. Y uno se pregunta, ¿son realmente elecciones libres? Cuando aquel que vota por un disidente, automáticamente ya lo ponen en una lista, en donde inclusive los amigos del barrio tienen que marginarlo. Porque se supone, enemigo del gobierno, es enemigo del pueblo, enemigo de la democracia, enemigo de la libertad. Supuestamente porque está haciendo promoción a continuar bajo el imperio de los Estados Unidos, según el Partido Comunista Cubano. Por eso es que ninguna definición, lastimosamente, puede decirse que es única, por más que el diccionario de la Real Academia de la Lengua nos traiga algunas definiciones. A la hora de la hora, todo depende del momento, de la experiencia, y que se vaya aclarando que no porque la mayoría diga que tal concepto tiene tal definición, eso debe ser aceptado por todos. Las definiciones no son por mayoría, las definiciones son por consenso, y sobre todo poniendo siempre como destino
el bien común. Comencemos con opinión. Y para esto me remito a una de las definiciones, de las 30 definiciones que existe en el mismo libro, Medios de Comunicación y Opinión Pública, de Orlando D'Adamo, que la semana anterior ya me referí, Virginia García Beddoes y Flavia Freidenberg. Ellos dicen que la opinión es una manifestación verbal o escrita de las actitudes. Uno podría quedarse allí un poco en el aire, ¿no? Bueno, ¿y qué es o qué son las actitudes? Antes de hablar de la definición de actitudes que nos dan estos mismos autores, quiero referirme a lo que ellos manifiestan sobre opinión pública, es decir, no solo la opinión personal, sino la pública. Y el día viernes anterior conversábamos sobre este tema. Manifiestan expresión de cualquier colectivo, sociedad, comunidad, que tenga la capacidad de manifestarse acerca de un objeto de origen público o privado, pero de exposición pública en un ámbito socialmente visible. Aquí hay varios conceptos dentro de este concepto. Uno de ellos, la comunidad, la sociedad, que busca el bien común, el bien general, pero que esa comunidad tenga la capacidad de comunicarse. Y es allí en donde radica la libertad de expresión. No puede haber opinión pública, si es que no se la puede expresar. No puede quedar ningún concepto limitado a la posibilidad de expresarse. ¿Qué es la actitud? La actitud es la tendencia psicológica, dicen los autores, que se expresa en la evaluación que una persona realiza con algún grado de positividad o negatividad de algún objeto o entidad particular. Y cuando hablamos de algún objeto, hablamos de la cosa pública. Hablamos de aquello que decían los filósofos de Grecia, la res pública, de donde nace la república. Allá ellos en el ágora salían a expresar su opinión, su posición respecto a qué, a las decisiones políticas. No puede haber en el mundo libre, democrático verdaderamente, un gobierno que no permita la opinión de los ciudadanos, porque se está definiendo el destino de los ciudadanos y de las futuras generaciones. Por eso es que los estadistas deben trabajar no mirando a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. La opinión del ciudadano es importante. Y luego, dicen los autores, en un ámbito visible, es decir, público. Los medios de comunicación, las redes sociales, son medios públicos, aunque respecto a redes sociales, ya lo vamos a ampliar seguramente mañana, hay un poco la discusión. Algunos dicen que no son medios de comunicación. Caramba, si comunican, ya son medios de comunicación. Y más aún, más avanzado inclusive que los medios tradicionales, porque son de una comunicación perfecta, de ida y de venida. No deben esperar una reacción, sino de inmediato se está respondiendo. Algunos dicen no, que no son medios de comunicación, sino plataformas de expresión, en que los ciudadanos se expresan y que unen personas. Está bien desde el punto de vista tecnológico, pero en lo político, en lo social, se convierten y se han convertido a la larga en medios de comunicación. Pero ya seguirá esta discusión y seguramente mañana estaremos ampliando. Con todos estos temas, hoy día discutamos sobre lo que nos dice la Corte Constitucional. La semana anterior también nos referíamos a la reforma que hace la Corte Constitucional al eliminar una frase en el artículo 203 del Código de la Democracia. ¿Cuál es la frase? Ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensajes. Es decir, esa prohibición que existía de informar, opinar a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje. Es cierto que la Corte Constitucional declaró esta frase inconstitucional, pero también hemos dado cuenta que mantuvo el tema de la prohibición
de la promoción directa o indirecta, que hasta cierto punto, y parecerá anecdótico, al eliminar una frase, y no eliminar esta frase de promocionar directa o indirecta, esto nos dejó, y analizándolo en profundidad, con un artículo aún hasta más ambiguo, porque nos llevó la semana pasada a hablar qué es promoción política, quién la va a definir, y hoy día, con más elementos de juicio, puedo compartir con usted, amigo y amiga que nos escucha. La frase o el artículo 203 quedó así: los medios de comunicación se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta que tiendan a incidir a favor o en contra de un determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o políticas. Aquí hay una primera conclusión. Quedó igual o más ambiguo este artículo 203. ¿Y por qué? La misma Corte Constitucional, el mismo organismo constitucional, intentó aclarar o quitar los temores, definiendo qué es promoción electoral. Promoción electoral es, según la Corte Constitucional y de acuerdo a lo que conocemos, hacer publicidad o propaganda. Ya veremos cuando el Consejo Nacional Electoral envíe las órdenes publicitarias, políticas, se supone a favor de los candidatos, cuando cada candidato deberá redactar sus comerciales o sus, hablando ya más de forma mucho más aplicada a la política, sus promociones políticas. Pero vamos a la otra parte, cuando define la promoción indirecta, y aquí lo voy a leer de la manera más pausada. Según la Corte Constitucional, promoción indirecta es aquella que, rebasando el ámbito de la libertad de expresión, presenta de manera encubierta o engañosa publicidad que tienda a incidir a favor o en contra de un candidato como si se tratara de información. Realmente es preocupante. ¿Por qué? ¿Quién va a definir la diferencia en una opinión como libertad de expresión a que haya rebasado esa libertad de expresión y esté haciendo de una forma engañosa y encubierta promoción de un candidato o de una tesis política? ¿Quién ha inventado en el mundo entero algún aparato, alguna forma, algún método, algún sistema para diferenciar lo que, cuando alguien diga algo, opine, está de manera engañosa o encubierta promocionando a algún candidato? Terrible realmente. Y nos deja un poquito la interrogante. ¿Cómo se va a extraer de una opinión o de una información, ambos hacen la libertad de expresión, la diferencia entre una información o una publicidad? Vamos al corte comercial. Llegó 24 Móvil del Banco